geometría analítica del espacio se emplean diversos sistemas de coordenadas. Y el más usual, con el que más vamos a trabajar, es el sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas. Este sistema se construye con tres planos mutuamente perpendiculares, o sea, los tres son perpendiculares entre sí. Y esos planos se denominan planos coordenados. Los planos coordenados se intersectan por pares y forman las tres rectas denominadas los ejes coordenados. El eje de las abscisas, igual que en el plano, es el eje X, el eje de las ordenadas, igual que en el plano, es el eje Y, y el nuevo eje, que es el eje Z, que se denomina el eje de las cotas. Bien, esos ejes son justamente estos ejes que tenemos acá, que forman una esquina, ¿sí? El eje X, el eje Y y el eje Z. En función de los ejes coordenados, los planos coordenados se van a llamar teniendo en cuenta a qué ejes contienen, ¿sí? El plano XZ es el plano que contiene al eje X y al eje Z. El plano YZ es el plano que contiene al eje Z y al eje Y. Y el plano XY, que es el piso, que normalmente lo ubicamos como el piso, es el plano que contiene al eje X y al eje Y. Bueno, los tres ejes coordenados son ortogonales 2 a 2, o sea, son perpendiculares, además que los planos también son perpendiculares, y todos son incidentes, o sea, todos se cortan en un punto llamado el origen de coordenadas, que va a tener coordenadas 0, 0, 0. A partir de eso es posible graduar los ejes, o sea, designarle una escala para trabajar con un sistema de coordenadas para terminar aparte dos sentidos, el positivo y el negativo. Usualmente vamos a trabajar con este tipo de representación o muchas veces lo van a notar un poco más rotado, el eje Y más como si fuese el eje, lo que usualmente en el plano dibujamos como el eje X y el eje Z como el eje Y, y entonces el eje X un poco más inclinado. Lo importante es que ustedes piensen que esto gráficamente sería en 3 dimensiones como la representación de una esquina, ¿sí? Entonces todo lo que dibujen va a tener que estar en perspectiva. Notamos el eje X positivo hacia acá, el eje X negativo hacia atrás, el eje Y positivo hacia acá, el eje Y negativo hacia atrás, el eje Z positivo hacia acá y el eje Z negativo hacia abajo. Cada terna de semiejes que se considere define una región del espacio la cual se denomina octante. ¿Qué sería eso? Bueno, ustedes estaban acostumbrados en el plano a considerar los cuadrantes. El tema es que acá tenemos 8. ¿Por qué? Porque tenemos los 4 de arriba, ¿sí? Este de ahí atrás y este de acá, y los 4 cuando el eje Z es negativo. Entonces, por eso que se llaman octantes, porque son 8. El octante formado por las semirrectas positivas de los ejes coordenados se llama primer octante. O sea, ¿cuál va a ser el primer octante? Justo este que vemos acá. Cuando el X, el Y y el Z sean mayores a 0. Y a los otros no se les acostumbra a asignar a ningún número, ¿sí? Porque el más importante con el que se suele trabajar es cuando todos son positivos. Si vamos a trabajar con otro y necesitamos aclararlo, lo que hacemos es indicar si el X es mayor que 0, el Y menor que 0, el Z menor que 0, e indicar ese conjunto. De esta forma queda establecido el sistema de coordenadas rectangulares para el espacio tridimensional, resultando que cada punto del espacio está caracterizado por una terna ordenada. ¿Qué quiere decir eso? A mí me dan un punto, yo puedo medir la escala y decir a qué coordenadas de X pertenece de Y de Z. Y al revés, si me dan una terna ordenada, o sea, si me dicen la terna 1, 2, 3, yo puedo representar el punto. Vamos a ver ahora planos y vamos a ver cómo encontrar la ecuación implícita o general de un plano en el espacio. La ecuación implícita o general de un plano que pasa por un cierto punto y es perpendicular al vector ABC, ese vector no tiene que ser el vector nulo, porque si no, no vamos a poder hablar de perpendicular, tiene esta forma, ¿sí? Fíjense, el vector, las componentes del vector por X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Entonces esta es una forma de encontrarse, cuando me den un vector perpendicular a un plano y un punto, la ecuación del mismo. Vamos a demostrar por qué tiene esta forma. Bueno, si llamamos X y Z a un punto arbitrario del plano, o sea, cualquier punto del plano, queremos ver
justamente qué ecuación es la que cumple. Bien, R0 y R van a ser los vectores posición de P0 y P. O sea, R0 va a ser el vector posición del punto en el plano que nos dieron y R del punto genérico, como tienen acá. El vector R menos R0, que era lo mismo que el vector P0P, ¿sí? Este vector es paralelo al plano. Y entonces, si este vector N era perpendicular al plano, tiene que ser perpendicular a este vector. Bueno, dos vectores serán perpendiculares cuando el producto escalar es igual a 0, así que vamos a plantear esto. Nuestro vector N tenía componentes ABC, y este vector, si ustedes hacen la cuenta, nos va a dar x menos x0, y menos y0, z menos z0. Si resolvemos ese producto escalar, haciendo el primero por el primero, nos queda esto, más el segundo por el segundo esto, más el tercero por el tercero nos da esto, y ahí logramos la ecuación del plano que nos daba el teorema. Esta ecuación se llama la ecuación escalar del plano, que pasa por este punto y con vector, este vector perpendicular se llama vector normal del plano. Bien, y como otra definición, si resolvemos las operaciones, o sea, si distribuimos todo este A por X, menos A por X0 y así, y a todo esto que van a ver que les va a quedar, lo llamamos D, va a resultar esta ecuación, esta es otra forma de escribir a los planos, y esta es la ecuación implícita o general del plano. Como observaciones a este vector, que es perpendicular al plano, se le llama vector normal del plano. Como segunda observación, igual que pasaba en rectas en 2 dimensiones, el vector normal no es único, ¿sí? Uno puede poner cualquier múltiplo, si uno tiene acá el 1, 2, 3, puede poner el 2, 4, 6, ¿sí? Que ese es paralelo a este, y también va a seguir siendo perpendicular al plano. Entonces también puedo usar ese o cualquier otro múltiplo escalar, no nulo, obviamente, como vector normal del plano. La tercera observación, si tenemos la ecuación, o sea, este es el paso al revés. Si tenemos la ecuación, podemos decir quién es un vector normal del plano, y es justamente el A, el B y el C, o sea, los coeficientes de X, de Y, de Z. Eso es un vector perpendicular del plano. Y la última observación, para nombrar un plano, por lo general se utilizan letras griegas. Pi, alfa, beta, gamma, esas son las que por lo general más van a ver que se usan en los distintos libros o los que vamos a usar en los ejemplos. Bueno, y vamos a hacer un ejemplo. Nos pide encontrar la ecuación implícita de un plano que pasa por este punto y es perpendicular a este vector. Eso hay dos formas de hacerlo. La primera forma es trabajar con el teorema. El teorema me decía que si yo tenía un punto, x0 y 0z0 y la normal, el plano tenía ecuación a por x menos x0 más b por y menos y0 más c por z menos z0 igual a 0. Entonces, este es mi x0, este es mi sub 0, este es mi z sub 0, o sea que acá va a ir menos 1, acá menos 0, o si queremos ya no lo vamos escribiendo, y acá menos por menos más 2. Vamos a ir completando. Todo esto igualado a 0. Y este vector, que es el vector normal, esto es lo que nosotros nombramos como ABC, son los coeficientes que acompañan a cada término. Así que acá va a ser un 1, acá un 2 y acá un 3. Y esa va a ser la ecuación del plano. El tema es que me piden la implícita, entonces tenemos que terminar de distribuir todo. Entonces esto nos va a dar x menos 1 más 2y más 3z, 3 por 2 va a ser más 6 igual a 0. Entonces la ecuación del plano va a ser x más 2y más 3z, y teníamos más 6 menos 1, así que nos va a quedar más 5 igual a 0. Y esta sería la ecuación que nosotros queremos. Bueno, ¿cuál sería la otra forma para hacer este ejercicio? Recordar que la ecuación implícita del plano es así, y que el A, el B y el C
forman las componentes del vector normal, o sea que este es el valor de A, este es el valor de B y este es el valor de C. O sea que 1 por X más 2 por Y más 3 por Z más un cierto D que no sabemos quién es igual a 0, eso va a ser la ecuación del plano. Y lo único que nos va a faltar es sacar el valor de D. Ahora, si nuestro P es un punto del plano, ¿sí? Pertenece al plano, tiene que cumplir con la ecuación. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en X, en Y y en Z cada una de sus coordenadas, y entonces nos queda que 1 más 2 por 0 más 3 por menos 2 más D tiene que ser igual a 0. Y de ahí podemos despejar y obtener el valor de D. Acá nos quedaría un menos 5 más D igual a 0, entonces D es igual a 5. Y fíjense que si volvemos a copiar la ecuación del plano reemplazando el valor de D, nos queda que X más 2Y más 3Z más 5 es igual a 0. Y fíjense que nos da exactamente lo mismo. Ustedes lo pueden hacer de la forma que les guste.